Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Dios es inefable, indescriptible, grandioso. Las palabras no alcanzan para describir la grandeza del Señor. Asimismo, indescriptible es todo lo del Señor. La grandeza de su amor, su sabiduría, su poder, su reino y todo lo que proviene de Él. Qué hermoso es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué privilegio conocerlo y qué bondad la suya de enseñarnos con profundo amor acerca de su reino. Porque aunque no hay palabras para capturar ni el concepto ni la magnitud que su reino tiene, con semejanzas sencillas, fáciles y elementales, nos ha hecho entender en lo profundo de nuestros corazones la inmensidad de su reino eterno. Cosas sencillas como un hombre que siembra buena semilla, ¿dónde? En el campo. Un grano de mostaza, por ahí me estaban reclamando una semilla de mostaza. Un tesoro escondido en un campo. Un mercader que busca buenas perlas. Una red que es echada en el mar. Un rey justo que perdona las deudas y reprende la falta de perdón. Una semilla que sembrada crece de un modo inexplicable. Un padre de familia que busca trabajadores para su viña. Un rey que invita a las bodas de su hijo. Y un padre de familia que invita a personas a un banquete. Todo esto nos ha ilustrado el reino de los cielos de nuestro grandioso y poderoso Dios. Cada una de esas semejanzas preciosas en su sencillez han sido utilizadas por nuestro Señor Jesús para ilustrarnos su reino eterno. Y estamos pasando por cada una de ellas porque Lucas 17 menciona su reino. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Por esto hemos hablado de los requisitos para entrar en el reino de Dios. ¿Hay requisitos o no, iglesia? Y de las cosas que se le asemejan. Vamos a hablar esta noche de que el reino de los cielos será, dígale al que está a su lado, será semejante a 10 vírgenes. Vamos a leer en Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El contexto es importante y el contexto de esta parábola es muy especial. Empecemos diciendo que las bodas judías son muy diferentes a las bodas en Occidente. Allá el papá sale a buscar la esposa para su hijo. Nada que ver aquí. Y después que la encuentra, se la presenta a su hijo y le dice que van a firmar un contrato matrimonial y que la boda va a ser en tal fecha y que va a haber un festejo después de la fiesta. Llegado el día de la compromiso matrimonial que ya se había firmado, esa fecha que se estableció ahí, el novio sale de la casa de su padre, va a la casa donde está la novia, en la casa del padre de la novia, la recibe por esposa y se va con ella a mostrarle la casa que ha preparado para ella, acompañado de una comitiva, una caravana, un desfile, porque esa era la usanza, era la costumbre. Y en el camino podía irse adhiriendo a la celebración, al festejo, caminando las personas, y ellos esperaban a que pasaran los novios y se iban juntando con ellos hasta llegar a la fiesta o donde iba a ser el festejo. ¿Ustedes han visto un desfile o una caravana? El mal tomado concepto de procesión, que es como de la tradición, pero la RAE nos dice que es de un lugar a otro muchas personas se desplazan con un fin público, solemne o religioso. No se imagine pues usted las 100 personas que usted y yo invitamos a nuestros matrimonios. No, iglesia, esta era una celebración masiva. Casi que toda la aldea, todo el pueblo se unía a los novios. Así era la cantidad de gente que acompañaba al novio. Eran muchas personas que lo seguían y celebraban este nuevo paso en su vida. Las calles en las ciudades donde tenían estas costumbres eran oscuras. Cualquiera que saliera a formar parte de esta celebración debía llevar una lámpara o una antorcha. Los invitados que no acompañaban al novio a la casa de la novia para recogerla podían unirse en la caravana en el camino y seguir el grupo hasta la fiesta de bodas. Sin una lámpara o antorcha no podían unirse al desfile. Era una costumbre, un requerimiento inquebrantable. Sin lámpara, sin antorcha, no era posible participar de la celebración. Este pasaje nos habla de unas vírgenes que formaban parte del desfile de invitados que acompañaban al novio con alegría en este nuevo capítulo de su vida, donde formaba una familia con la novia. Iglesia, esta parábola se trata de una celebración. Dígale al que está a su lado, celebración. Y era una celebración muy especial. La comunidad se alegraba con los novios.
Las personas sentían mucha alegría y expectación. La alegría era notoria en todos por ser testigos de este enlace matrimonial. Además, el acompañamiento con lámparas o antorchas tenía un significado especial en estas culturas, ya que la luz simboliza alegría, bendición y esperanza para el futuro de la pareja. Hablemos de esta parábola. Esta semejanza nos menciona a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes no son la esposa, son acompañantes, porque era común que jóvenes vírgenes, doncellas, a menudo amigas del novio o de la novia o familiares, participaran en la celebración. Y eran vírgenes porque no estaban casadas. Su participación no solo celebraba la boda en cuestión, sino que también simbolizaba una etapa de vida de preparación y espera para su futuro matrimonio. Por esta razón, el grupo de vírgenes que acompañaba al novio y a la novia era una parte importante de la ceremonia que reforzaba el carácter festivo y sagrado del evento. Las 10 vírgenes esperaban a que el grupo de invitados y el novio llegara al punto en que ellas esperaban y así unirse a ellos con sus lámparas. Las lámparas eran recipientes redondos donde se ponía resina o aceite para la mecha. La mecha se colocaba en una especie de taza o platón hondo que estaba asegurado a un plato afilado para poder llevarlo en alto. Vamos a ver una imagen. Perfecto. Era necesario llevar más aceite para mantener las lámparas encendidas durante todo el desfile. Sin suficiente aceite, las lámparas se apagarían antes de llegar a la celebración, dejando a las personas sin luz, en la oscuridad y sin poder formar parte de los protocolos porque no llevaban la lámpara encendida. La lámpara permitía que los participantes se unieran a la comitiva y fueran reconocidos como invitados al llegar al lugar de la fiesta. Sin una lámpara encendida, las personas no podían integrarse al desfile ni entrar al banquete, ya que estar sin luz implicaba que no estaban preparados. También en las bodas judías antiguas era común cerrar la puerta una vez que la caravana nupcial llegaba al lugar del banquete. Esta práctica anunciaba el comienzo del festejo y al mismo tiempo aseguraba que solo los invitados preparados y presentes a tiempo pudieran participar de la festividad. Con todo esto en mente, veamos la situación que se presentó en la parábola que estamos leyendo esta noche. Esas 10 vírgenes que posiblemente podían ser amigas o familiares de la novia y del novio, salieron a recibir al novio. Resumiendo y para despejar cualquier duda, eran 10 vírgenes porque el novio se iba a casar con las 10. No, iglesia, ellas eran familiares o amigas del novio y de la novia. Entonces, ¿dónde estaba la novia con el novio? En el desfile. ¿Y por qué se quedaron dormidas? Porque las vírgenes estaban esperando que la corte pasara por donde ellas estaban y el desfile por la aldea era largo.
No era que allí vamos, no, era por toda la aldea. Solo imaginemos esa situación. ¿Por qué se demoró el novio? Porque caminaba determinado trayecto y en esa época no había carro. Además, era la costumbre. ¿Y por qué llevaban lámparas? Porque era de noche y en esa época no había ¿qué? Electricidad. Muy bien, sigamos. Había 10 vírgenes, entre ellas había 5 que eran insensatas y 5 que eran prudentes. Había 5 que eran irresponsables, inconscientes y necias. Y había 5 que eran sensatas, juiciosas, cautelosas, precavidas. Las insensatas, conociendo todas las tradiciones que acabamos de mencionar y sabiendo que el novio, la novia y el grupo de personas que iban a participar de la celebración venían de noche y que iban a recorrer cierta distancia, llevaron solo el aceite que tenía la lámpara y ya. Fueron descuidadas cuando tomaron las lámparas, porque no tomaron el aceite adicional, porque pensaron que tenían el suficiente y que no lo iban a requerir, sin considerar que para mantener esa llama viva era necesario cargar aceite en caso de que el novio y el grupo de personas que iban con él se retrasaran. Ustedes pueden imaginarse cualquier tipo de retraso que puede ocurrir, un imprevisto, pasan muchos imprevistos. Estuvo lloviendo, estaban cansados, hicieron una paradita. Mientras, dígale al que está a su lado, mientras que las prudentes, considerando todo lo anterior, decidieron que era mejor llevar el aceite que había en las lámparas y más aceite por si acaso. Fueron precavidas. Eso es como cuando usted, yo no sé si le ha pasado que dice, yo veo el tanque de gasolina, digo, con esta gasolina me alcanza para ir, hago la vueltecita, voy a la estación y llego. Mentiras, y no le alcanzó. No sé si a alguno le ha pasado, eso pasa mucho. O el que bucea y dice que tiene suficiente en el tanque. No, yo es que solo voy a bajar a ver una cosita. Y después, mal. Sabían que era necesario para formar parte de la celebración llevar las lámparas encendidas y además de saberlo, lo tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones. En lo que esperaban al novio y debido a la tardanza, las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. Dígale al que está a su lado, se durmieron. Eso también puede pasar. El novio tardó en llegar, pero era totalmente seguro que lo haría. Era algo que había de cumplirse y efectivamente llegó. Había un clamor y decían las personas, como cuando usted ya oye la bulla, ¡ay, aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Ya se oía la bulla, ya se escuchaba el bullicio. Recordemos que muchas personas al paso del novio se unían a la celebración y le acompañaban en ese momento tan importante, saliendo al encuentro para ser parte del grupo de personas que lo seguían. Entonces las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas para ir a recibirlo. Y las insensatas vieron al arreglar sus lámparas que el aceite que tenían no era suficiente y que sus lámparas se apagaban. Por eso le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
además de insensatas, conchudas. Qué pena. La respuesta que recibieron fue la siguiente. Y no fue egoísmo, era prudencia, porque ellas se habían percatado de la situación y tomaron más aceite. No sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero ya el novio estaba ahí, ya habían escuchado el bullicio. Y claro que iban a recibir esa respuesta, porque compartir el aceite haría que las lámparas de todas se apagaran. Y así como las vírgenes prudentes fueron sensatas a la hora de traer más aceite, también fueron sensatas al negarse a ser halladas faltas de aceite por la terrible imprudencia de alguien más. Iglesia, no también es una respuesta. Dígale al que está a su lado, no también es una respuesta. Entonces las insensatas fueron a comprar aceite, probablemente porque sabían que sin aceite no podrían presentarse para recibir al novio. Si no fuera así, si no supieran que la lámpara debía estar encendida, entonces se habrían quedado con su lámpara apagada, esperando al novio. Pero estaban tan persuadidas de que con una lámpara apagada no debían presentarse, que se fueron a comprar más aceite. Llevaban la culpa encima. Su intranquilidad demuestra el grado de culpabilidad que tenían por su necedad. Ellas sabían que sin una lámpara encendida no era correcto presentarse a recibir al novio, cosa que debieron pensar antes de llevar tan solo el aceite que tenían en sus lámparas, porque ahí tenían aceite para llevar, pero fue que no quisieron. Y también debieron haber pensado, debemos respetar la ceremonia, el matrimonio, la costumbre, pero eran tan insensatas, descaradas y conchudas y necias que ni sabiendo lo que debían hacer, lo hicieron. Y aquí debo apuntar algo. Estas 5 vírgenes insensatas llegaron al colmo de su negligencia, porque además de no llevar suficiente aceite, le dio por comprar más cuando ella ya era demasiado tarde. En vez de haberse quedado por allá dormiditas, podían haber dicho, vamos a comprar antes de que pase el novio, porque el novio sí se tardó. Y ellas, en lugar de aprovechar esa tardanza para ir a comprarla, se quedaron, se durmieron. Increíble. Las otras 5 que eran prudentes sí podían dormir. Estaban tranquilas porque sabían que tenían aceite suficiente. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como por pecado. Vamos a leer Mateo 25, del 10 al 12. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo, en verdad os digo que no os conozco. Luego de eso, el Señor Jesús se dirige a sus creyentes y les dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Repite, porque no sabemos ni el día ni la hora. La verdad espiritual entregada a nosotros por medio de esta semejanza, ¿cuál es? Empecemos por resaltar que a diferencia de las otras parábolas y semejanzas que hemos visto, que dicen el reino de los cielos es semejante, dile al que está a tu lado, es semejante. Esta parábola dice será semejante.
Entonces el reino de los cielos, ¿qué? Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. Está hablando en futuro. ¿Y por qué futuro? Porque el reino de los cielos es una realidad pasada, porque está prometida desde la fundación del mundo. Presente, porque se hizo presente con Cristo y por medio de Cristo se hace realidad en la vida de todos los creyentes en todas las generaciones. Y futura, iglesia, porque aguardamos el retorno de nuestro Señor Jesús. ¡Qué belleza! El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. El Señor Jesús es el novio y las vírgenes, ¿quiénes son? Muchas personas que han estudiado a profundidad la palabra consideran que estas vírgenes son miembros de la iglesia que esperan el retorno del Señor. Muchos otros dicen que son el remanente judío en la segunda venida de Cristo Jesús. Independientemente de estas interpretaciones, hay mucho que aprender de esta parábola. Entonces, vayamos a la parte práctica de esta enseñanza de nuestro Señor. Porque las Escrituras están para enseñarnos a nosotros cómo vivir y también para enseñarnos cómo esperar. ¿Cómo esperar qué? El retorno de Cristo. ¿Lo estamos esperando? La ocupación y el deber de estas vírgenes como invitadas del novio era salir al encuentro. Esto implica una gran alegría y expectación. Es maravilloso participar de la celebración, un deber muy importante. Todos los creyentes debemos estar activamente esperando el retorno de Cristo Jesús. Si no esperamos, ¿para qué creemos entonces? Si no quisiéramos ver el retorno de Jesús, entonces ¿para qué creímos en Él? Es vital tener una fe activa y una fe con propósito. Todo lo que hace un creyente lo hace pensando en el futuro eterno que le espera con Dios. Si no, nada tiene sentido. Un creyente que viva pensando en el mundo, que es temporal y va camino a la destrucción, es como un barco sin rumbo. Como dice un comentario, el creyente espera a Cristo para darle honor y glorificarlo en su retorno, y espera a Cristo también para recibir de Él honor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La condición necesaria para recibir al novio dignamente es tener las lámparas encendidas cuando Él venga. No solo tener el conocimiento, sino también practicarlo. Muchas cosas se pueden meditar al pensar en esas lámparas. Por ejemplo, se podría pensar que la lámpara es la revelación que el Señor nos ha dado de que Jesús es Dios. El fuego es el Espíritu Santo que está en nosotros para siempre. Y el aceite es la vida en el Espíritu
que es vivir en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese aceite, la vida en el Espíritu, que permite que el Espíritu Santo se mantenga gozoso en nosotros y no se apague. Si no vamos con la lámpara al encuentro con el novio, no nos encontramos en el estado apropiado. Y no basta con llevar la lámpara. Todos o la gran mayoría tenemos en esta noche una lámpara, la tenemos. La lámpara debe ir encendida, debe estar activa en nosotros la presencia del Espíritu Santo, que se mantiene encendida por la coherencia de vivir en el fruto del Espíritu. Esa es una interpretación preciosa que podríamos tener acerca de la lámpara que debemos llevar todos los creyentes. Ahorita les pido que enciendan las lamparitas. Sigamos hablando de la parábola. Las 10 mujeres estaban invitadas, las 10 mujeres eran vírgenes, las 10 mujeres debían tener lámparas. Sin embargo, dígale que está a su lado, sin embargo, personas aparentemente similares para nosotros, los seres humanos, pueden tener a los ojos de Dios caracteres totalmente diferentes. Ahora, la insensatez y la prudencia en los asuntos del alma tienen una trascendencia impresionante, porque si la sabiduría comienza desde el temor de Dios y la imprudencia es la falta del mismo, esta parábola de las vírgenes prudentes debe enseñarnos mucho. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y el Salmo 14:1. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. Ser prudente, inteligente, racional, sabio y cuerdo es tener temor del Señor. El necio desprecia la sabiduría, por lo tanto el necio desprecia el temor de Dios. Entonces el necio desprecia ¿a quién? Desprecia a Dios. Así diga de dientes para afuera que lo ama. Porque viendo a las 10 vírgenes que celebraban la fiesta de bodas, podríamos pensar que todas son prudentes, que todas son iguales, porque todas hacen parte de una corte dispuesta para acompañar al novio, pero no todas eran prudentes. Así, en los templos cristianos puede haber muchos que aparentan sabiduría, pero que realmente carecen de verdadero temor y amor al Señor, y son necios. Aunque están en los mismos lugares que las personas prudentes que verdaderamente tienen temor del Señor, siguen siendo necios. No reconocen a Dios como necesario. ¿Y saben qué, iglesia? La mayor necedad del hombre es el olvido voluntario de Dios. Salmo 50 nos dice: arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los que despedazaré y nadie los ayudará. En otra versión: tú te olvidas de mí. Si no quieres que te despedace, sigue estos consejos. De lo contrario, no habrá quien
te salve. Duro, iglesia. Y en otra versión, entiéndanlo bien, ustedes que se olvidan de Dios, no sea que los haga pedazos y no haya quien los salve. Hay personas que por fuera parecen tener una fe sincera. Uno dice como que sí. Pero en su corazón no tienen el Espíritu Santo que da fortaleza y que nos guía para vivir una vida en el Espíritu que agrade a Dios. Algunos aparentemente están en las congregaciones de los justos sin fe, sin obediencia, viviendo en sus delitos y pecados. Para otros, sus lámparas alumbraron por un tiempo, pero su fuego se extinguió. Otros empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Y hay otros que adoptaron un sistema de vida religioso lleno de rigor, con duro trato al cuerpo, pero carente de verdadera vida, es decir, pura hipocresía. Una vida de piedad aparente no garantiza la entrada al reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, una vida de piedad aparente no garantiza la entrada al reino de los cielos. Los fariseos, por ejemplo, pensaban que podrían entrar al reino por cumplir la ley, pero necesitaban nacer de nuevo. Solo se puede llegar a Dios por el camino que Él dispuso. Ese camino es Cristo. Y solo el Espíritu Santo es quien nos puede revelar a Cristo. Solo se nace de nuevo por el agua y por el Espíritu. Dios nos muestra con ese sencillo ejemplo que muchos estamos a la espera, pero no todos esperan como Dios dispone, y lastimosamente no todos van a entrar. Muchos pueden decir estar esperando la venida del Señor, pero no todos necesariamente entrarán. La espera sincera se ve en la preparación que uno tiene para recibir lo que está esperando o no. Una persona puede decir que está esperando para competir en los próximos Juegos Olímpicos, pero si no se prepara para competir, ¿realmente está esperando? Iglesia, ¿ustedes qué dicen? No. Yo como su pastora puedo decir que estoy esperando a Cristo, pero si no lo espero, como Él nos dejó en su palabra, realmente sí lo estoy esperando. Ahora, te digo a ti que me estás escuchando, tú puedes decir que estás esperando a Cristo, pero si no te estás preparando como Él te dejó dicho en su palabra, ¿realmente lo estás esperando? Te digo algo, esta semana, ¿cuántas veces hablaste o compartiste del retorno del Señor? ¿Anhelas el retorno del Señor? Eso es maravilloso, esperar el retorno del Señor. Todos lo estamos esperando, iglesia. Y no para huir de la vida, porque hay gente que solo se quiere morir para dejar de vivir. No, es porque queremos estar con Cristo. Entonces, ¿anhelas el retorno del Señor? Y si lo anhelas, lo haces por los motivos correctos. Es necesario que seamos prudentes, y la prudencia es temor de Dios, pero no solo es necesario tener temor del Señor,
es necesario que ese temor y ese respeto se preserve en el tiempo. Porque podríamos tener respeto al Señor, pero se nos puede agotar con el paso del tiempo, como a las vírgenes insensatas. Se les agotó con el tiempo el aceite que mantenía la llama viva. No podemos dejar las cosas, iglesia, para última hora, al último minuto, porque no sabemos si vamos a tener esa oportunidad. Este tiempo que Dios nos está dando es para eso, para prepararnos para su venida. O podemos ser constantes y respetar la autoridad de Dios siempre, como las vírgenes prudentes. Para tener una reverencia constante a Dios es necesario tener una profunda conexión interior con la gracia que nos ha sido conferida por el Señor por medio del Espíritu Santo, que da fortaleza, consuelo y preparación para mantenernos dispuestos para el servicio del Señor. Solo así, como la lámpara brilla, nosotros como creyentes podemos brillar en testimonio, servicio y obediencia, pero es esencial estar llenos del Espíritu Santo, mantener esa llama viva, porque es Él quien nos sostiene. Sin el Espíritu Santo, cualquier acción externa es superficial y pasajera, como una apariencia que pronto se apaga y no deja nada duradero. Debemos estar preparados, iglesia, espiritualmente, como las vírgenes prudentes que estaban equipadas para un largo tiempo de espera. Nosotros debemos estar bien preparados para vivir esta vida mientras esperamos al novio, a nuestro Señor Jesús. La llegada de nuestro Señor puede parecer para muchos como tardanza, como que se está demorando mucho. Si será cierto que va a volver, no sé. Los que leemos sabemos que no es tardanza, sino misericordia. Dígale al que está a su lado, misericordia. Porque dice, segunda de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aunque no es tardanza, nadie sabe ni el día ni la hora. O sí, algunos saben el día y la hora. ¿Solo quién? El Padre. Y como es imprevisto ese momento, así como las vírgenes, ese momento nos tomará por sorpresa, pero no nos tomará faltos de preparación. O sí, iglesia, es que nos estamos preparando y duro. Para las 10 vírgenes fue imprevista la llegada del esposo, pero solo las insensatas se encontraron desprovistas de lo necesario para recibirlo. Creyeron que estaban preparadas. El Señor viene en el momento menos esperado. Por eso nosotros debemos estar listos en todo momento. No es a la muerte terrenal a la que le debemos temer, sino a la muerte ¿qué? Eterna, o al retorno del Señor, sin estar preparados en una comunión constante con nuestro Dios. El novio se tomó el tiempo para llegar, pero llegó. ¿Llegó o no llegó? Llegó. Cristo no ha venido aún, pero Él vuelve, y eso es 100% seguro. El día de nuestra redención ya está fijado y llegará su tiempo. La venida de Cristo puede ser en un momento inesperado, quizás en medio de la noche. Pero en lugar de sorprendernos o asustarnos, tendremos júbilo, gozo, alegría. Él vendrá cuando quiera el Padre, lo que nos motiva a seguir cumpliendo con nuestro deber. Cuando llegue, debemos salir a recibirlo con alegría. Este llamado es para los que ya están preparados y listos para darle la bienvenida.
Miren, a diferencia de su primera venida, que pasó desapercibida para muchos, pensemos que cuando nació, ¿quiénes lo supieron? Los ángeles que vinieron a presenciar ese hecho tan majestuoso. Los pastores que estaban cuidando los rebañitos por ahí. Y José y María, y ya, no había como mucho público. En su segunda venida no va a ser de esta manera, iglesia. Su retorno triunfante, todos lo verán. Dígale al que está a su lado, todos. Y los que seamos prudentes estaremos dispuestos, sea que estemos muertos o vivos. Mientras que los imprudentes, cuando vean ese retorno del Señor, se enfrentarán a la terrible realidad de no haberse preparado como debieron. Entonces anuncian la llegada del novio y las prudentes preparan sus lámparas que cuentan con el suficiente aceite para permanecer encendidas, mientras que las insensatas no tienen suficiente aceite y por eso terminan no teniendo nada. Las necias le pidieron aceite a las prudentes. Se dan cuenta de que no tienen suficiente aceite y le piden a las prudentes que le compartan, porque sus lámparas se están apagando. En el último momento, muchos se darán cuenta de su triste situación espiritual y esto provocará angustia y arrepentimiento, pero ya es tarde, porque no es que Dios niegue su perdón a quien verdaderamente lo busca, sino que a veces el corazón endurecido no está dispuesto a recibirlo con humildad. Este tipo de tristeza solo lleva a la desesperación y a la desesperanza. Las lámparas de las vírgenes insensatas se apagaban. Durante un tiempo, la fe de quienes solo aparentan puede lucir fuerte, pero al final se desvanece. Y cuando llega la prueba final, pierden la esperanza y la paz que pensaban tener. Las vírgenes insensatas se dan cuenta demasiado tarde de que no tienen suficiente aceite y piden a las prudentes que les compartan. Pero las prudentes, dígale al que está a su lado, las prudentes saben que cada uno debe tener su propio aceite. No pueden compartirlo, pues esto simboliza la gracia personal que Dios entrega y que no se puede transferir de una persona a otra. Esto se puede transferir. Yo ahí le voy dando, tranquilo, le voy dando el último empujoncito, ¿no, mis amigos? La salvación es individual. Dígale al que está a su lado. En este caso, cada uno es responsable de su relación con Dios. Hay un tiempo determinado para comprar aceite, para mantener la llama encendida, para hacernos de obras justas como santos de Dios, que nos hagan aptos para entrar a las bodas. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. No esperemos para vivir de acuerdo con los mandatos del Señor. Es necesario hacer efectiva nuestra fe desde ya, desde ahora. Ser prudentes y mantenernos haciendo el bien mientras manda Dios ahora y por siempre hasta su retorno. La vida en el Espíritu debe ser una constante en nosotros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por esto la recomendación de Jesús es estar ¿qué?
velando, dígale que está a su lado, velando. La vigilancia en este contexto significa vivir de manera fiel y constante en obediencia a Dios, listos para su regreso en cualquier momento. Les voy a pedir que se pongan de pie mientras reparten los elementos de la cena del Señor, por favor. Tomamos la cena en memoria del Señor Jesús y de la labor que hizo por cada uno de nosotros, porque gracias a Él tenemos reconciliación con nuestro Dios. Como dice en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Con esta cena proclamamos la sangre del Señor Jesús, sangre del nuevo pacto que fue derramada por muchos, perdonando nuestros pecados, y proclamamos que su cuerpo fue molido y partido por nosotros. Con esta cena anunciamos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Anunciamos que hemos sido escogidos por Él y que creemos en su palabra y que seguiremos recordando su sacrificio y su resurrección hasta que Él vuelva y seamos resucitados con Él, o si estamos vivos, seamos transformados con Él. Ahora que todos tenemos los elementos de la cena, te voy a pedir que cierres tus ojos y te quiero hacer unas preguntas. ¿Estás siendo prudente? ¿Tienes presente el retorno del Señor? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está encendida o está desprovista de aceite? Si la respuesta es que tu lámpara está desprovista de aceite, este es el momento para hablar con el Señor y ponerte a cuentas con Él, porque mientras hay vida, hay esperanza. Te voy a dar unos momenticos ahí, un momentico, para que te pongas a cuentas con el Señor. Si hay que encender nuevamente esa lámpara porque o no se ha encendido nunca o está extinguiéndose, que seamos conscientes del retorno del Señor, porque eso es un hecho que va a pasar. Que si no hemos sido prudentes, podamos ser prudentes. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que nos regale todo eso que estamos necesitando. Que si hay cosas que nos están faltando, esa comunión con el Espíritu Santo, ese fruto del Espíritu, que lo anhelemos, porque ese es el vestido que debemos tener. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que su palabra la anhelemos para poder vivir como el Señor quiere que vivamos. Queremos ser una congregación que ama a Dios, que ama su palabra y anhela su retorno. Que vivamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque sabemos que tenemos una patria
celestial. Ahora comamos el pan y bebamos el vino. Antes de la alabanza, toma tu lámpara y enciéndela. Que así nos encuentre el Señor Jesús a su regreso. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tú dijiste: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Él es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Dice: es que haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Dios, la exposición de tu palabra nos da luz y da entendimiento al sencillo. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Porque antes éramos oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, y que podamos vivir como hijos de luz. Porque tú, Señor, nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable. Y también dijiste: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia. Nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa, a fin de que todos los que entren tengan luz. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Que nosotros podamos alumbrar, Señor, todo el tiempo a todos los que nos ven en los lugares donde tú nos estableces. Gracias, Señor, porque tú nos das esos preceptos que son rectos, que traen alegría a nuestro corazón. Que tu mandamiento, Señor, es claro, da luz a nuestros ojos. Que podamos tener la lámpara encendida, Dios mío. Gracias, Padre eterno. Y cerramos, Señor, con un tiempo de adoración en el nombre de Jesús. Sigamos con las lámparas encendidas.